los que ya son de casa y han estado en los últimos cultos, saben que hemos estado estudiando acerca de Elías y hemos aprendido mucho acerca de él. Hemos aprendido la gran misión que tenía de estar defendiendo a Dios y estar entre Dios y la idolatría y el mundo en un periodo donde estaba el peor rey en Israel, el rey Acab y su esposa Jezabel, terribles. Pero Elías estaba siendo grandemente utilizado por Dios. Él fue probado quedándose en un arroyo, después fue probado teniendo que viajar donde estaba la viuda. Era un viaje muy largo, siendo un hombre buscado, de haber sido difícil, y luego se quedó con esta viuda que no tenía que darle. Era una viuda que tenía un poco de harina y un poco de aceite, que ella dijo: voy a preparar un pan para mí y para mi hijo para que luego nos muramos. O sea, ella iba a morir, pero llegó Elías y Dios proveyó para esa familia. Dice que abundó esa harina y ese aceite hasta que terminó la sequía, una sequía que duró 3 años y medio. O sea, Dios proveyó milagrosamente. Y estuvimos hablando un poco acerca de cómo Elías fue probado, cómo él era refinado y cómo la prueba nos perfecciona y cómo también nos da el carácter para poder serles útiles, para poder ser útil a Dios. Dios quería utilizar a Elías. Si nosotros viéramos más adelante, como su historia está escrita, seguimos leyendo, Elías hace grandes cosas para el Señor, pero Dios necesitaba prepararlo primero. Y también aprendimos de que muchas veces las pruebas tienen propósitos que van más allá de nuestro entendimiento. ¿Qué iba a saber Elías? Que a cientos de kilómetros había una mujer que padecía necesidad y que Dios quería proveer para ella. No lo sabía, pero gracias a los planes de Dios, Elías terminó ahí y ayudó a 2 personas, mató 2 pájaros de un solo tiro, se podría decir. Y hoy día vamos a seguir con la segunda parte de este mensaje, de que Elías es refinado. Y como subtítulo, porque yo trato de ser como bien metódico para los mensajes, no hay un estilo que es el correcto para hacer un mensaje. Hay personas que simplemente anotan sus pensamientos, y eso está muy bien. Y yo soy más de anotar punto 1, subpunto 2, subpunto 3, algo mucho que hace el pastor, aunque él no siempre lo hace. Y como subtítulo se podría decir, le puse el Dios de lo imposible. Y para poder tener claro que Dios es el Dios de lo imposible, es necesario pasar por tribulación, es necesario pasar por necesidad. Es fácil decir: no, Dios es el Dios de lo imposible, Él todo lo puede. Pero una vez lo experimentas en tu vida, ahí es cuando realmente esa frase empieza a tener peso. Y yo no me refiero a tener visiones o tener estos dones milagrosos que falsamente las iglesias carismáticas hoy en día presumen. No me refiero a eso. Me refiero a cómo Dios obra en nuestros corazones para cambiar nuestros caracteres en momentos difíciles. A eso me refiero. Nosotros estuvimos leyendo la semana pasada, no lo quise buscar porque lo leímos, pero Pablo él mismo dijo que el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Ahora, ¿por qué? Es porque Dios utiliza a personas débiles, personas con fallas, personas falientes, personas rotas, para poder llevarse el mérito. Es decir, si Dios hace una obra por medio de mí, que soy débil, roto, es gracias a Dios y no gracias a Nacho. No tengo ningún mérito. Y es importante tener en cuenta esto, de que si nosotros queremos conocer qué tan profunda y qué tan grande es la gracia de Dios, es necesario que nuestra fe sea probada en el fuego primero, para poder realmente entenderlo. Ahora, volviendo ya más al punto del mensaje, esto está más relacionado con lo que vimos la semana pasada. A veces, en los momentos de la tribulación, cuando uno está en medio de la tormenta, parece que es eterno, parece que no va a acabar, parece que vas a sufrir, a lo mejor padeciendo necesidad, en relacionado a lo económico, o a lo mejor en persecución. Gracias a Dios vivimos en un país donde eso no sucede. Sí hay cierto linchamiento mediático contra opiniones poco populares que son bíblicas, pero nada grave en realidad, nada que un cristiano debería preocuparse. Hay lugares donde los cristianos son perseguidos y asesinados. Eso es triste. Gente que sufre persecución, o a veces enfermedad, conflictos, presiones en muchos ambientes. Muchas veces eso parece eterno. Y uno podría decir: sí, hermano Nacho, muy bien, muy buen mensaje de Elías, eso está hecho para poder capacitarme para Dios, y eso está hecho porque hay propósitos que no entiendo, pero parece que no va a acabar, parece que no tiene final.
estoy en esto y sigo en esto y no acaba. Y muchas veces pasa eso, que la prueba parece eterna. Pero una de las verdades bíblicas de la tribulación es de que es temporal. Es temporal y no es eterna. Acompáñenme, por favor. Vamos a leer un versículo que también leímos la semana pasada. Solo vamos a leer uno esta vez. 2 Corintios 4, por favor. 2 Corintios, capítulo 4. Vamos a leer el versículo 17 de 2 Corintios 4. 2 Corintios 4, el versículo 17, dice: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Entonces aquí Pablo estaba hablando de la vida cristiana y de cómo era compleja, es difícil llevarla, pero él la describe. Y la semana pasada hablamos un poquito acerca del término o el adjetivo leve, que muestra que Pablo, aún habiendo sufrido tantas cosas, todas las cosas que él padeció, él consideraba todo ese sufrimiento como algo leve. Y eso habla muy bien de él. O sea, recordemos, naufragó, apedreado, mordido por serpientes, enfermo, perseguido. Y él llamó todo eso algo leve. Pero también tenía claro la temporalidad de la tribulación. Decía, tribulación momentánea. Y es porque si nosotros consideramos lo que estamos padeciendo ahora con la eternidad que podemos padecer, que podemos vivir con el Señor, es algo momentáneo. Es un abrir y cerrar de ojos. Y no hay comparación, es mucho mejor estar allá con Él. Pablo no era el único que entendía eso. Él entendía así que si le tocaba padecer toda la vida, incluso así, era algo leve y era algo momentáneo. Él lo tenía muy claro. Vamos, por favor, a 1 de Pedro, capítulo 1. Pablo no era el único que lo tenía claro. 1 de Pedro, esto es casi al final de la Biblia. Primera de Pedro, capítulo 1. Vamos a leer en el versículo 6. Dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces, estaba hablando nuevamente a los creyentes. En el 5 les dice que son guardados por el poder de Dios mediante la fe. Eso es una verdad bíblica. Nosotros, una vez somos salvos, hemos creído en el Evangelio de Jesús, siempre somos salvos. Somos guardados por el poder de Dios. No es nuestro mérito el que nos conserva salvos, porque si dependiera de nosotros, no podemos ganar la salvación y tampoco la podemos mantener. Pero es por su poder que podemos seguir siendo salvos. Ahora, está diciendo, en esto ustedes se alegran. Dice, aunque ahora, dice, por un poco de tiempo. Nuevamente, las tribulaciones que nosotros padecemos no son eternas, son breves. Y de hecho sucede que cuando uno sale de la tribulación y mira hacia atrás, uno dice, wow, no era tanto como yo pensé. Pero obviamente en ese momento es muy difícil. Hay que siempre tener esa mirada eterna. De hecho, el objetivo de esto en el versículo 7 se nos dice, para que sea sometida a prueba vuestra fe, dice, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, hablando de la fe, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Qué maravilloso sería que cuando venga de nuevo nuestro Señor Jesús, Él pueda alabar nuestra fe, pueda decir, ¿cuánta fe tuviste en tus pruebas? Tú realmente confiaste en mí, como se podía decir de Job también. Job nunca dudó de Dios. Hasta su esposa le dijo que le blasfemara, pero él no lo hizo. Entonces nuestra fe es puesta a prueba, pero es de manera momentánea. Vamos por favor al libro de Marcos capítulo 4. Tenemos otro ejemplo de pruebas. Marcos capítulo 4.
Vamos a leer en el versículo 35, Marcos 4, 35. Dice, aquel día cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba, en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? Esta historia es preciosa, algo que siempre me ha dado, me gusta mucho, es ver que Jesús, que es Dios, también era un hombre, 100% Dios, 100% hombre, y él estaba cansado. Si uno lee un poquito antes, él estuvo enseñando, dando parábolas, entonces estaba cansado y estaba descansando. Y los discípulos se hallaron en esta situación difícil. Recordemos que una gran parte de sus discípulos eran pescadores experimentados, pescadores que estaban acostumbrados al mar. Entonces, que se preocuparan por una tormenta era algo serio. Era una tormenta muy grande. Pero se olvidaron con quién estaban. De hecho, yo sé que ellos ya entendían que Jesús era el Cristo. Eso está muy claro. Porque decidieron seguirle. Sin embargo, todavía no llegaban a dimensionar con quién estaban en ese barco. Ellos entendían que Jesús era el Salvador, pero todavía no entendían que tenían a Dios en ese barco. Entonces, por eso ellos tenían miedo. Ellos tuvieron poca fe. Pensaron, sí, está bien que Él sea el Salvador, pero nos vamos a morir. Nos vamos a ahogar. Quizás no veían fin en esa tormenta. Y acudieron a Dios. Y bueno, Jesús, Él es, como les decía, 100% hombre, pero es 100% Dios. Y el mar lo obedeció. Y entonces fue callado el mar. Y es importante, y vamos a ver qué es lo que hace Elías también, acudir a Dios en la necesidad. Ellos acudieron a Jesús. Ahora, no tuvieron fe, porque pensaron que se iban a morir. Y Jesús obviamente no iba a dejar que eso sucediera. Pero es buena la actitud de decir, voy a acudir a Dios en los momentos de necesidad. Y ahora ellos se dieron cuenta. Ahora esto sirvió para que ellos entendieran el poder de Dios en la necesidad. Y ellos dijeron, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? O sea, ellos, repito, sabían que Jesús era el Cristo, el Salvador. Pero aún así se sorprendieron qué poder tiene. Realmente, ahora entienden de verdad. Y es algo que también sucede, vamos a ver, con la mujer viuda. Ella conocía a Jehová, porque ella dijo, vive Jehová tu Dios. Ella entendía muy claro que Jehová era el único Dios sobre la tierra. Sin embargo, una cosa es saberlo de conocimiento y otra cosa es experimentarlo. Es ver el poder de Dios en tu vida. Es diferente, es más poderoso. Ahora, entendiendo, haciendo una pequeña aclaración, de que nosotros no basamos nuestras creencias en experiencias. Nosotros basamos nuestras creencias en base sólida, en la Escritura. No es bueno basar lo que tú crees en lo que has vivido, porque lo que has vivido no es algo digno de apoyar tu confianza al 100%. Nosotros podemos estar sesgados muchas veces y hay que ser cuidadosos. El mismo Pedro dijo que ellos escucharon una voz audible del cielo, pero que para ellos la palabra profética era más segura. Entonces, eso hay que tenerlo siempre en claro. Pero sí, Dios nos habla de dar testimonio, es decir, de explicarle lo que Jesús ha hecho en tu vida. Y eso es muy válido también. Vamos por favor a Primero de Reyes 17. Ahora sí vamos a nuestro pasaje. Primero de Reyes, capítulo 17. Vamos a leer en el versículo 17. Nosotros hasta la semana pasada leímos hasta el 16. Ahora vamos a ir hasta el 17, hasta el 24. Dice, después de estas cosas, aconteció que cayó el hijo del ama de la casa. Y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Y ella dijo a Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Él le dijo, dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová, dijo, Jehová, Dios mío,
¿Aún la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir su hijo? Se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo: Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él, y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo al aposento de la casa, y lo dio a su madre. Y le dijo Elías: mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios, y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Es sorprendente esta historia. Es importante recordar de que también la tribulación nos ayuda a acercarnos a Él. Cuando falleció el hijo de esta viuda, la viuda se hizo la pregunta y clamaba por la vida de su hijo. Y algo que siempre me llama la atención, muchas veces la gente, como para tratar de probar que Dios no existe, dicen: ¿por qué suceden tantas cosas malas si hay un Dios? Si hay un Dios, ¿por qué permite que sucedan estas cosas malas? Aunque Él es Dios y es soberano, y eso es cierto, debemos recordar de que Él describe a Satanás como el Dios de este mundo. Se refiere a que Satanás tiene cierta autoridad en este mundo, en el sentido de que Dios le ha permitido que haga ciertas cosas. Hay que recordar que también vivimos en un mundo de causa y efecto. Nuestras acciones tienen consecuencias. Y esta mujer no fue una mujer perfecta. Porque ¿qué le dijo? Le dijo en el versículo 18: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido para traer a memoria mis iniquidades? Ella se sintió por su propia conciencia acusada por la muerte de su hijo. O sea, ella no era una mujer que era perfecta. Ella se dio cuenta de que había consecuencias por sus acciones. Dios estaba trabajando en el corazón de la viuda y también iba a trabajar en el corazón de Elías. Ahora le tocó a la viuda y a Elías estar a solas frente a Dios. Elías tomó al hijo, lo llevó a su habitación. La viuda quedó sola. Yo no sé qué habrá hecho en esa situación. No sé si habrá orado, no sé si habrá esperado, no sé si habrá velado. Y Elías ahora estaba solo con el cadáver del niño. Y es importante recordar siempre de que nuestras luchas más importantes las hacemos de rodillas. Elías acudió a Dios en oración. Él estaba pasando un momento difícil y no frente a la mujer, pero frente a Dios. Él le cuestiona, le pregunta ¿por qué? Y es una pregunta difícil, es una pregunta que sale natural en los momentos difíciles. Preguntarle a Dios ¿por qué? ¿Por qué sucede esto? Ahora no dice literalmente por qué, pero básicamente eso es lo que pregunta. Dice en el 20: aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir su hijo. Entonces le pregunta a Dios: ¿por qué? No entiendo qué quieres hacer con esto. No entiendo tu propósito. Es una pregunta que también podemos ver en otras partes de la Biblia. Job también pregunta esto a Dios. Ahora, la Biblia nos dice que no cometió pecado, por lo cual no es malo preguntar esto a Dios, siempre y cuando nosotros entendamos nuestra posición y la posición de Dios. Porque la respuesta de Dios fue: ¿dónde estabas tú cuando yo fundé el mundo? O sea, le estuvo diciendo: no te olvides que yo estoy aquí, yo soy el creador, soy omnisciente, soy omnipotente, soy omnipresente, y tú no siempre vas a entender mis propósitos. No puedes llegar a compararte conmigo. Pero es una pregunta válida, una pregunta que no es mala hacerla. Entonces, Elías hizo esta pregunta. Y Elías confiaba mucho en Dios. Elías tenía una fe excepcional. De hecho, acompáñeme por favor al libro de Hebreos, capítulo 11. En el libro de Hebreos, el capítulo 11, tenemos una lista de personas que tuvieron una gran fe. Y si ustedes prestan atención a esta lista, el nombre de Elías no está. Lo que uno podría decir, como que uno querría decirle: Dios, se te olvidó uno. Porque uno encuentra grandes varones de Dios. Encontramos a Abel, incluso está Enoc, de quien se habla muy poco en la Biblia, pero está mencionado. Tenemos a Abraham, a Moisés. Uno podría decir: Señor, creo que se te olvidó Elías, porque Elías es muy importante. De hecho, cuando Jesús se transfigura en el monte, está Moisés y Elías. Entonces, Elías era alguien importante. Pero yo creo, opinión personal, de que se menciona en el versículo 35. Dice, hablando ya no de personas específicas, sino de sucesos: las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Cuando hablaba de que las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, yo creo que también se menciona a Elías. Yo creo que aquí Dios quería mostrar de que gracias a la fe que tuvo él, pudo este pequeño haber resucitado.
Ahora, nosotros tenemos la Biblia completa y tenemos todas las cosas que han sucedido. Y hay algo que se llama precedente. Normalmente eso se utiliza mucho en el área legal en Estados Unidos. Si algún juez alguna vez tomó una decisión, eso es un precedente. Entonces, si yo tengo un caso similar y un juez va a tomar una decisión diferente, el abogado puede decir, pero señor, recuerde, en el año 1900 y tanto, este juez decidió tal cosa y es un precedente. Entonces quedó testimonio de que se hizo así. Es por eso que cuando sucede algo nuevo en la ley, se toma una decisión diferente, una decisión polémica, entonces la gente se sorprende y dice, wow, se creó precedente en esto. Se tomó esta decisión que no se había tomado antes. Y nosotros tenemos en la Biblia precedente de la resurrección. Personas han sido resucitadas en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento también. Jesús resucitó a la hija de Jairo, a Lázaro, Jesús mismo resucitó. Entonces, hay precedente para nosotros. Para nosotros no debería ser tan difícil, si creemos que la Biblia es la palabra de Dios, creer en la resurrección. Sin embargo, en el momento en que Elías estaba orando por ese niño, nunca había pasado. Entonces, Elías no podría haber pensado en su cabeza, yo sé que Dios ha resucitado antes, así que voy a pedirle esto. No, nunca nadie antes había resucitado, jamás. Entonces, la oración de Elías es muy poderosa, porque había fe. Él dijo, Señor, devuélvele el alma. Y alguien podría haberle dicho, pero Dios nunca ha hecho eso. ¿Por qué haría algo así? Pero él tuvo fe. Volvamos, por favor, a Primero de Reyes. Primero de Reyes 17. Dijo en el 21, Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Él hizo algo que, nuevamente, es difícil, porque nadie había pedido eso a Dios. No había alguien que le diera testimonio. Gracias a Dios, nosotros tenemos la Biblia. Entonces, es un poco más sencillo para nosotros tener fe en ese sentido. Porque yo puedo decir, Dios me proveerá, pero tengo todo el testimonio de la Biblia de cómo Dios ha provisto. Okay. Y Dios me puede ayudar en los momentos de tristeza. Puedo ver todas las personas del Antiguo Testamento que padecieron tristeza y que Dios les ayudó y les dio consuelo. Entonces, hay muchos testimonios. A lo mejor perdí un familiar. Yo puedo ver la historia de Lázaro, de Marta y de María y cómo Dios les consoló, cómo Jesús les acompañó, cómo Jesús lloró con ellos. Hay mucho precedente. Pero Elías no tenía eso. Él tuvo mucha fe. Su fe fue muy genuina. Y debemos abordar la tribulación como Elías lo hizo. Hay 4 afirmaciones, las encontré en un libro que se llama En la quietud y la confianza, de Raymond Edman. 4 afirmaciones que se deben poder hacer cuando estás en la dificultad, que tú deberías poder hacer. La primera afirmación es, me encuentro en esta situación por la disposición de Dios. Nosotros debemos tener claro de que si nosotros estamos si somos hijos de Dios, si hemos creído en el Evangelio de Jesús, entonces lo que está sucediendo en mi vida es porque Dios quiso. Después, en el 2, estoy bajo su protección. Es decir, si Dios me puso en esta situación, Dios no cometió un error de cálculo y dijo, ups, aquí puede correr peligro. Dios sabe lo que me está sucediendo. En el tercer punto, estoy bajo su capacitación, lo que estudiamos hace poquito. Dios nos pone en pruebas para perfeccionarnos, para pulirnos, para colocarnos en el fuego y sacar las impurezas. Y en el punto 4, me mostrará su propósito en su debido momento. Eso quiere decir que cuando estás en la tribulación, no necesariamente tienes que saber por qué estás ahí. Quizás Elías no sabía. De hecho, él no sabía. Él dijo, pero ¿por qué también a la viuda tienes que atormentarla? Pero cuando vemos el versículo 24, vemos que tenía un gran propósito. El 24 dice, entonces la mujer dijo a Elías, ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Dios trabajó en el corazón de la viuda por medio de Elías, por medio del hijo de la viuda. Y cuando el hijo de la viuda volvió a la vida, ella no vio a Elías y dijo, wow, qué gran varón necesariamente, sino que él vio a Dios. Dijo, tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Ella lo que estaba haciendo era glorificar a Dios, no glorificar a Elías. Entonces, ese era el propósito. Quizás él no lo vio cuando salió del arroyo de Kerit y tuvo que caminar kilómetros, pero ese era el propósito de Dios. Y ahora Elías pudo decir, ahora entiendo por qué Dios me hizo pasar por todo esto.
Acompáñenme por favor al libro de Lucas, capítulo 6. Lucas capítulo 6. Lucas 6, vamos a leer en el capítulo 40, versículo 44 de Lucas 6. El 44 dice, porque cada árbol se conoce por sus frutos, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón abrirá la boca. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar la casa, cavó y ahondó y puso fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra, sin fundamento, sobre la cual el río dio con ímpetu, y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Si nosotros deseamos hacer las cosas que Dios quiere, nosotros decimos, yo quiero servir a Dios, en el área de Dios que Él quiera, quiero serle útil, quiero entregarle mi vida en servicio, quiero ser un buen siervo de Jesús. Nosotros debemos oír lo que Él nos dice y hacerlo. Es por eso va a ser una base sólida. Lo primero que debemos hacer es creer en Jesús, creer en su evangelio y ser salvos. Ahora, hace poco vi una noticia que yo creo que varios de aquí deben haber visto, estuvo por redes sociales, harto, que en un juzgado de Estados Unidos hubo un criminal, se abalanzó y le pegó a la jueza. No sé si lo vieron. Es sorprendente, saltó y esas cuestiones son súper altas y el tremendo salto que pegó. ¿Y por qué les comento esto? Porque antes de eso, mostraban la conversación que él estaba teniendo con la jueza. Y la jueza le dijo, ¿hay algo que quieras decir a tu favor? Y él dijo, yo creo que no debería ir a la cárcel porque dejé las drogas, empecé a hacer estas buenas cosas, ya no estoy en los crímenes y yo entiendo que usted tiene que hacer lo que tiene que hacer, pero yo creo que no debería dejarme en la cárcel porque he cambiado y ahora estoy tratando de hacer lo bueno. Y bueno, la señora le dijo, agradezco eso, pero con tu historial no te puedo dejar libre. Y ahí es cuando dice, según la corte tanto, y se tira y le pega y sucede todo el show. A mí me llamó la atención porque así es cuando nosotros pensamos que podemos ir al cielo por nuestras obras. Nosotros decimos, Dios nos dice, tú eres culpable de haber quebrantado mi ley. Has mentido, has robado, has fornicado, y podríamos decir tantas cosas que hemos hecho, que hemos quebrantado la ley de Dios. ¿Y qué decimos nosotros? Sí, Señor, pero ya no soy así, ahora hago esto, ahora voy a la iglesia, ahora doy dinero a los pobres y hago canastas para ayudarles. Una vez nos pasó eso en el evangelismo, le invitamos a un caballero y dijo, la verdad es que no, porque yo doy siempre canastas a los pobres, algo así. Eso es algo muy bueno, pero al igual que la jueza, Dios nos va a decir, ya, pero ¿qué tiene que ver eso? Igual tienes que pagar. Hay una consecuencia por tu pecado, que es la muerte. Y no es solo una muerte física, una muerte espiritual en el infierno, la segunda muerte. Pero ahí es donde entra Jesús. Jesús pagó el precio por nuestros pecados y en la cruz derramó su sangre. Si lo viéramos como en un caso legal, Él pagó la fianza con su propia vida. Y ese precio es suficiente para todo el mundo. Y cualquier persona que cree puede tener vida eterna. Entonces, ese es el primer paso de obediencia. Ahora, una vez creemos eso, va a haber momentos en los que vamos a pasar tribulación. Porque Dios desea probarnos, Dios desea utilizarnos. De hecho, si no pasa tribulación, es como si Dios te estuviera diciendo indirectamente que de nada le sirve. No te puedo utilizar. ¿Para qué te voy a preparar para algo si no me sirves para nada? No, nosotros queremos serles útiles. Queremos serle útil a Él. Y sus discípulos también padecieron bastante, si nosotros vemos, pero fueron también grandemente utilizados. Nuestra base, como decía Jesús, debe ser sólida. Si nosotros escuchamos las palabras que Él dice y las hacemos, si nosotros aprendemos de la vida de Elías y la ponemos en práctica en la tribulación, vamos a tener una base sólida para poder servirle. Pero si nosotros somos como el segundo hombre que dice en el versículo 49, que oyó
Dice, no dice que él no escuchó, no dice que nadie le avisó, dice que oyó, pero no hizo, que decidió no hacer. Si hoy en día alguien escucha este mensaje de la tribulación y después cuando esté en momentos difíciles, ignora eso, se aleja de Dios, que es algo que sucede. Gente en su tristeza decide alejarse de Dios, o en su ira hay resentimiento contra Dios. Muchas personas que afirman ser ateas no son ateas porque genuinamente tienen un convencimiento de que la idea de Dios es ridícula, sino porque hay un resentimiento hacia Dios, porque a lo mejor han padecido pérdidas, porque a lo mejor hay proyectos familiares que han fracasado. Entonces, eso pasa cuando nosotros no aplicamos las verdades que la Biblia nos enseña acerca de la tribulación, acerca de que son para perfeccionarnos, acerca de que son para poder servir, acerca de que Dios está con nosotros en ese momento. Jesús estuvo en la barca con sus discípulos. Elías siempre estuvo proveyendo, Dios siempre estuvo proveyendo para Elías y la viuda. Si vemos los jóvenes que fueron lanzados al horno, dice que había 4 varones ahí, pero eran 3. Y dice que uno era semejante al Hijo de los dioses, dice. Ese era Jesús. Él nos acompaña y tiene propósito. Dios no simplemente es un ser malo que dice, voy a hacerlo sufrir porque estoy aburrido. No, tiene propósito. Y quizás no lo vemos ahora, pero tiene propósito. Y lo vamos a ver. Y vamos a poder decir, mirando hacia atrás, qué bueno que Dios me hizo pasar por esto. Quizás no sabes a quién estás impactando o a quién vas a impactar con la tribulación que estás pasando. Elías cambió por completo la vida de esta viuda. Salvó la vida de su hijo, también les proveyó y además arregló el corazón de esta mujer. Y nosotros también podemos ser utilizados, pero debemos estar dispuestos, debemos tener la fe que él tenía. Acompáñenme a orar, por favor.